El pasado 12 de septiembre, el conocido ufólogo y divulgador Jaime Maussan presentó en el Congreso de México lo que afirmaba eran dos momias de seres no humanos. Aseguró que la UNAM había realizado análisis en los que confirmaba que estos cuerpos tenían alrededor de 1000 años de antigüedad. ¿Será esta la prueba científica que estábamos esperando para confirmar la existencia de vida extraterrestre? ¿O será solo el intento de un charlatán de engañar a la opinión pública con evidencias falsas? Quédate en este video que con gusto yo te explico. En el recinto de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, Jaime Maussan realizó una presentación ante el Congreso de la Unión, exhibiendo lo que él afirmaba eran cuerpos supuestamente extraterrestres, durante la primera audiencia pública sobre los fenómenos aéreos no identificados. Durante esta exposición, hizo hincapié en que estos cuerpos habían sido descubiertos en Perú y aseguró que habían sido sometidos a un estudio por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto fue lo que dijo. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Obviamente estas declaraciones causaron revuelo en la opinión pública, ya que, siendo un tema tan controversial como intrigante, provocó el interés de científicos y aficionados a la ufología. Pero, además, presentado en una tribuna con la altura del Congreso de México, cobraba una mayor relevancia. Junto con Jaime Maussan se presentó el periodista Joyce Mantilla, quien ofreció detalles sobre el descubrimiento. Durante su intervención hizo mención de la adquisición de cuerpos no humanos con 3 dedos y cabezas alargadas, incluyendo un ejemplar singular de 1.70 metros de altura, así como de otros 20 cadáveres de 60 centímetros de altura clasificados como reptiles humanoides. Mantilla también afirmó que los cuerpos extraterrestres mantienen todos sus órganos intactos y que al menos uno de ellos estaba en proceso de gestación, ya que se encontró en su interior, en lo que sería su zona abdominal, 3 huevos que no eclosionaron. Además, aseguró que el análisis de ADN realizado no coincide con el de ninguna otra especie de nuestro planeta. También aprovechó la oportunidad para criticar a quienes cuestionan la autenticidad de las investigaciones de Jaime Maussan. Otro hecho que llamó la atención fue cuando se mencionó que la Universidad Autónoma de México había realizado pruebas en los cuerpos que permitieron confirmar su antigüedad en alrededor de 1000 años, lo que respaldaba la veracidad de sus afirmaciones. En la comparecencia pública, Maussan mostró a funcionarios estadounidenses y miembros del gobierno mexicano varios videos de ovnis y fenómenos anómalos no identificados, antes de desvelar los supuestos cadáveres extraterrestres. Sin demora, al día siguiente, el Instituto de Física de la UNAM se apresuró a aclarar que, en 2017, un cliente solicitó al Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores un estudio de datación de carbono 14 de piel y tejido cerebral de aproximadamente 0.5 gramos y aclaró que en ningún momento realizó un muestreo ni entró en contacto con la fuente original de la muestra in situ. El Instituto de Física también aclaró que el análisis solicitado solo permite estimar la antigüedad de la muestra, mas no su origen. Después del comunicado de la UNAM, salieron diversos investigadores a desmentir a Maussan y a ofrecer más información que permitió esclarecer la verdad sobre estos supuestos seres extraterrestres. Uno de ellos es Flavio Estrada, quien es arqueólogo forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Lima y miembro de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, y quien además tuvo acceso a estas muestras en persona, por lo que con su experiencia pudo analizar las supuestas momias, lo que le llevó a obtener las siguientes conclusiones. El resultado de la espectrografía infrarroja practicada en las muestras sugiere que estas supuestas momias son, en realidad, artefactos manipulados y ensamblados de manera fraudulenta. La piel y los huesos efectivamente corresponden a un pequeño mamífero con una antigüedad mayor a 800 años, pero habían sido modificados en tiempos recientes y los huesos y las demás partes habían sido unidas con pegamento común. Además, el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México también aseguró en un comunicado que, a pesar de todos los estudios y monitoreo del cielo, hasta la fecha no hay ningún reporte observacional o experimental que ofrezca evidencias sólidas, irrefutables, de la vida fuera de la Tierra o de visitas de civilizaciones de otro mundo. A pesar de que científicos dedicados de diferentes partes del mundo reaccionaron exponiendo el fraude que representó la participación de Jaime Maussan en el Congreso
y que la UNAM desmintió los dichos del ufólogo, el periodista mantuvo su postura sosteniendo que las momias son auténticas. Algunos medios de comunicación afines a este tipo de información han abierto las puertas y sus micrófonos a ufólogos, no solo con la intención de informar, sino con la ambición de captar un segmento del público interesado en el tema, sin importar si se sacrifica la verdad científica. Cabe mencionar que este fraude también tiene otro tipo de implicaciones legales. Me refiero a que la legislación peruana sanciona la extracción y manipulación de restos antropológicos sin la autorización del Estado, por lo que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, mencionó que estaban investigando cómo los cuerpos prehispánicos salieron de Perú, y añadió que se presentó una denuncia penal en contra de Jaime Maussan. Como ves, las supuestas momias encontradas en Nazca, en Perú, no son más que un fraude, que no solo pretendió engañar a la opinión pública, sino que lo hizo aprovechándose de la notoriedad que le brinda una de las tribunas más importantes de México, como lo es el Congreso mexicano. Es, por decirlo menos, inaceptable. Por eso, quisiera compartir contigo esta reflexión. Las investigaciones del espacio en busca de formas de vida es, por supuesto, un tema apasionante, que te deja volar la imaginación y que promete sorprendernos con la promesa de que algún día podrían aparecer señales o evidencias de la existencia de vida en otro cuerpo celeste diferente a la Tierra. Pero engaños como los de supuestos investigadores que están dispuestos a fabricar evidencias falsas para ganar notoriedad, solo lastiman la confianza de las personas que creen en la ciencia y confunden a las personas haciéndoles creer historias falsas. La cantidad de recursos necesaria para realizar investigaciones serias, el tiempo y el nivel de especialización requeridos para dar certeza a los descubrimientos, incluso los riesgos que asumen los exploradores espaciales, no se pueden ensombrecer por este tipo de divulgadores que solo buscan beneficios económicos. El descubrimiento de la existencia de vida podría darse a partir de simplemente una bacteria o un microorganismo. Este tipo de descubrimientos podría cambiar nuestra comprensión del universo. Es por esto que la ciencia siempre está abierta a las posibilidades de nuevos descubrimientos, pero siempre de la mano de la rigurosidad del manejo de los datos y las evidencias. Este tema ha ocasionado diversos debates y reacciones en todo el mundo. Me gustaría saber tu opinión, por lo que te pido que escribas lo que piensas en la caja de comentarios. Estaré atento para leer tu opinión. Por el momento, eso es todo para este video. Recuerda que soy el profe Alex y con gusto te explico. Dime lo que piensas sobre este tema. Me encanta leer tus comentarios. Si te gustó el contenido de este video, premialo con un me gusta. Suscríbete al canal y sigue todas sus redes sociales. Activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido interesante. Aquí te dejo estos videos que seguramente encontrarás muy intrigantes. Recuerda que soy el profe Alex y con gusto te explico.